¿Sabías que Santiago de Cuba no solo fue la primera capital de la isla, sino que lo fue 3 veces? ¿Y te has preguntado alguna vez por qué la capital terminó siendo La Habana? Pues vayamos a la historia para conocer estas interesantes respuestas. Santiago de Cuba fue, en efecto, la primera capital de la isla desde su fundación en 1515. Durante casi un siglo fue el centro político y militar bajo el virreinato de Nueva España. Pero el poder no es estático. La historia de Cuba también es la historia de una rivalidad silenciosa entre Oriente y Occidente. En la primera mitad del siglo XVI, el mundo se transforma. La conquista de México y Perú abre nuevas rutas de riqueza. El descubrimiento de la corriente del Golfo convierte a La Habana en puerto clave para las flotas que llevaban tesoro de América a España. Entonces La Habana empieza a ser el corazón logístico y comercial del imperio español en el Caribe. Antonio Chávez, quien ocupaba el cargo de gobernador de la isla de Cuba en ese momento, se traslada desde Santiago de Cuba, la capital designada, a La Habana y permanecerá en ella la mayor parte de su mandato de 1546 a 1550. Su sucesor, Gonzalo Pérez de Angulo, quien gobernó de 1550 a 1556, quiso hacer lo mismo, pero fue combinado por la Audiencia de Santo Domingo a instancia del Cabildo Habanero, que se puso celoso de su autoridad al querer fijar residencia en La Habana. Entonces, Pérez de Angulo se trasladó a Santo Domingo a defenderse ante la audiencia de las imputaciones que le había hecho los de La Habana. Finalmente, en 1553, la audiencia de Santo Domingo dicta: La Habana es la confluencia de los negocios de dicha isla con los muchos navíos que allí concurren. Desde ese año, La Habana empieza a funcionar de hecho como capital, pero aún faltaba la oficialidad. Durante décadas, el gobernador reside en La Habana, pero la comunicación con el Oriente es difícil. Por mar acechan corsarios y piratas. Por tierra casi no hay camino. Esto crea dos Cubas, un occidente dinámico y comercial, un oriente más aislado y olvidado. El rey Felipe III y sus ministros, viendo la situación, deciden dividir la isla en dos gobiernos, uno de cabecera en La Habana, otro en Santiago, pero la autoridad suprema siempre estará en La Habana. Y así quedó plasmado en la Real Cédula Madrid 8 de octubre de 1607. Quiero, y es mi voluntad, que el de los dichos dos gobernadores sea y se titule mi gobernador y capital general de la isla de Cuba y de Ciudad de La Habana, y para que no haya dudas, el gobernador y capitán a guerra de Santiago de Cuba y su distrito estará subordinado al de La Habana. Pues hace más de 500 años, por decreto real, La Habana se convierte oficialmente en capital de Cuba. No fue solo comercio. La Habana se fortalece militarmente. Allí se construyeron las mayores fortalezas de América. El Morro, la Cabaña, la Real Fuerza. Se convierte en el puerto mejor defendido y más codiciado por potencias extranjeras. Luego, en 1762, cuando los ingleses ocuparon La Habana, y por casi un año, Santiago volvió a ser la capital administrativa de la Cuba española, pero solo provisional, septiembre de 1762 a julio de 1763. El cambio de capital con el tiempo tuvo un punto negativo. ¿Cuál? Oriente quedó más aislado, relegado durante siglos. De ese aislamiento y olvido nació parte del espíritu insurrecto que siglos después encendiarían las guerras independentistas. La capital no se mueve por azar ni capricho. Detrás de cada cambio hay intereses, rutas comerciales, rivalidades y decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. La tercera vez como capital fue en 1959, tras el triunfo de la revolución. Fidel Castro proclama a Santiago de Cuba provisionalmente la capital de la República, aunque este título duró bien poco. Pero aún así, ¿sabías que hasta hoy muchos santiagueros consideran que el corazón de Cuba sigue latiendo en el Oriente? Hoy, más de 500 años después, la historia nos recuerda que el poder siempre sigue la corriente. Y a veces, el verdadero centro de una nación no es donde hoy dicen los mapas, sino donde empezó la historia. ¿Y tú? ¿De qué lado de la isla estás? ¿Te hubiera gustado mantener la capital en Santiago de Cuba? Pues comenta, comparte y recuerda, todos somos parte de la historia. ¿Quieres más videos como este? Dale click a la campanita y nos vemos en el próximo. Recuerda, solo la verdad nos libera. Bendiciones.